Entonces, eso vamos a dividir, solamente 3 o 4 personas defienden el tema, pero todos van a ir preparados. Muy bien, vamos a dar esta clase de introducción. Profesor, disculpe que lo interrumpa. ¿Los grupos los hago yo o los hace? Mira, hemos hecho de las dos maneras. He tenido grupos a los que yo los he escogido y me ha ido mal. Y he tenido Ya. grupos a los que ustedes, por afinidad, se han escogido, se han agrupado y les ha ido mejor. Entonces vamos a hacerlo por afinidad, ¿sí? Ah, ya, listo. Entonces Yo ustedes le ayudo con escogen, eso. ustedes escogen con quién desean trabajar y para ver ¿Cuántos si, temas son? ¿Cuántos y temas son son? aproximadamente son 6 temas. Déjame ver si trato de en este 6, primer ciclo ver 8 temas para que para que seamos vayan 10 personas, 10 ¿sí? y dos Ya. grupos de 11. Claro, y quedarían 2 grupos de 11 para que, bueno, ya igual hay personas que no contestan la lista, que están faltando, quiere decir que se van a cambiar o no están. Recuerden que ya con 3 faltas, pues definitivamente van perdiendo el módulo y hay personas que tienen 2 faltas ya, ¿sí? Ah, ya, listo. Yo le ayudo Ajá, con eso. listo, correcto, muchas Ya. gracias. Bueno, ahora vamos a hablar en esta breve introducción del aparato digestivo. Voy a hablar a manera un poco superficial para que ustedes vayan desarrollando mucho mejor y tengan más o menos el ejemplo de cómo me gustan las exposiciones. Desde ya ustedes están viendo que tenemos el fondo en color blanco, que no distorsione, sea que lo hagan en Canva, sea que lo hagan en Gamma, sea que lo hagan en Genially, siempre un fondo que no, por favor, que no distorsione lo que ustedes están exponiendo, ¿sí? El tema siempre debe estar grande, debe estar bien señalizado arriba, la universidad a la que pertenecemos, y el nombre de ustedes que esté claro. En este caso sería el nombre de los integrantes del grupo. Este tema de exposición para ustedes debe tener, además de esta diapositiva, debe de tener un respaldo en archivo PDF. Quiere decir que aparte de la diapositiva, ustedes van a presentar un archivo PDF y el líder de cada subgrupo lo sube a la plataforma para yo poderles ir encasillándolas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta al respecto de eso? Andrea, Sea. No, profesor, no tengo ninguna duda. Ok, bueno. Lisbeth Borbor, ¿tienes alguna pregunta? Borbor Panchana, ¿estás ahí? Hola. Bueno, no está, ¿no? Como siempre, queda confirmado que las Dígame, personas profesor, que no discúlpeme. tienen las cámaras no están atentos. Figueroa Carvajal, lo mismo, ¿verdad? Brilla por la ausencia. Ok, correcto. Hablemos de las generalidades. Y hablando del aparato digestivo, el aparato digestivo pues está conformado desde la boca hasta el ano. En ese trayecto está conformado por partes anatómicas como la boca, la laringe, el esófago, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, que son glándulas anexas, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino grueso se divide en colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Y a continuación tenemos recto y ano. Entonces, este tubo digestivo o aparato digestivo con sus glándulas anexas tiene contracciones musculares. Esas contracciones musculares de su pared degradan físicamente los alimentos. Esos alimentos que son introducidos por la boca y que son masticados deben ser degradados, pues, para poder ser deglutidos y poder pasar a través del esófago y dirigirse al estómago. Ese proceso, que es un proceso de propulsión, está dado a lo largo del tubo digestivo, desde el esófago, que está posterior a la boca, hasta el ano. ¿Correcto? Ahora,
Este proceso que yo lo resumí y que ustedes van a ampliar en la exposición, está formado por 6 funciones o realiza 6 funciones. La primera función que realiza es la de ingestión y es el proceso al que nosotros le llamamos, pues, comer. Al momento de llevar los alimentos a la boca, empezamos con el proceso de ingestión. Dentro de este proceso de ingestión tenemos el proceso de secreción, que es lo que cuando nosotros masticamos y humectamos los alimentos con la saliva para poder ser deglutidos. Y esto atraviesa el esófago. El esófago emite una secreción para poder que el bolo alimenticio empiece a descender. Una vez ya en el estómago, los movimientos peristálticos del estómago, movimientos que realiza este, van a ser una mezcla con los jugos gástricos. Y eso obviamente va a tener un reflejo de propulsión. Luego ya vamos a ir conociendo cada una de las partes del estómago, del esófago, para que ustedes tengan la idea de lo que vamos a venir hablando, de lo que hemos estado hablando. El cuarto proceso o la cuarta función que realiza el aparato digestivo, ojo que esto siempre es pregunta de examen y siempre hay el inconveniente de que no aciertan a las 6 funciones del aparato digestivo. El cuarto punto es la digestión. La digestión ya está dada ya en pues en el intestino, tanto grueso como delgado. La absorción se realiza en los intestinos y finalmente este proceso de ingestión, masticación, secreción, mezcla, propulsión, digestión, absorción de nutrientes, culmina en la defecación. Y ese es cuando se realiza pues el acto de expulsar los excrementos. ¿Qué son los excrementos? Van a ser el material que ya nos sirve, los desechos, pues el cuerpo ya absorbió a lo largo del intestino nutrientes, vitaminas, minerales, y a nivel del intestino delgado también se absorbió todo el líquido que requiere el cuerpo, ¿verdad? Pero vámonos encasillando uno por uno y empecemos por la boca. Hablemos un poco de la anatomía de la boca. Todos conocemos la boca y sabemos dónde está ubicada la boca. Esta estructura anatómica llamada boca, también la denominamos cavidad bucal. Pero ¿qué la conforma? O sea, no solamente es labios y dientes y ahí quedó, no. Está formada, pues, obviamente por las mejillas, que en la parte interna está formada por una mucosa. Esa mucosa bucal es la misma que reviste los labios y las mejillas por dentro, ¿ok? Tenemos el paladar duro, que si nosotros tocamos la punta con la punta de la lengua, ¿verdad? Tenemos un paladar duro hacia la parte más externa de la boca, atrás de los dientes. Pero si seguimos jugando, ¿no? O verificando, ¿qué más tenemos? Tenemos un paladar blando, que está en la parte posterior. Aquí lo podemos ver en la imagen, que vemos un paladar duro y un paladar blando. Y obviamente tenemos la lengua, ¿sí? La lengua es un órgano digestivo accesorio. Este órgano digestivo accesorio que nos permite no solamente impulsar la comida hacia adentro, deglutirla, sino que también nos permite el habla, está compuesto por un músculo esquelético. Ese músculo esquelético está cubierto también de una mucosa, ¿sí? Y obviamente que hay músculos asociados que la fijan a la cavidad bucal y forman el piso de la boca, que está por debajo de la lengua. Eso tiene mucosa, tiene terminaciones nerviosas, ¿sí? Pero tenemos otras estructuras anatómicas que tal vez no sean de nuestro estudio, los dientes, pero que son parte fundamental del proceso de digestión. Y tenemos que saber, ¿no?, que los dientes están allí. Ya en el sistema digestivo existirá una parte que ustedes van a exponer donde van a describir las terminaciones nerviosas que este tiene, ¿sí?
porque los dientes tienen esa sensibilidad y esas terminaciones nerviosas. Es por eso que sentimos, ¿no? Cuando hay algo muy frío, cuando hay algo muy caliente, también en los dientes, ¿verdad? Entonces, para que quede un poco más claro, la cavidad bucal está conformada desde la parte externa por los labios, las encías, los dientes, el paladar duro, paladar blando, la úvula que está hacia el final de la cavidad bucal, como podemos ver en la imagen, las amígdalas, que son dos glándulas que van a estar allí acompañando, ¿verdad? La mucosa bucal es todo el revestimiento interno, incluyendo detrás de los labios las mejillas, la lengua que tiene, pues, obviamente, 2/3 delantero y va a ver la parte de la sensibilidad y el piso de la boca. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos claros o hay alguna pregunta? Muy bien, vamos a ver. Continuando hacia la parte interna del tubo digestivo, y como podemos ver en la presente imagen, nosotros tenemos la faringe. La faringe no es otra cosa más que un conducto con forma de embudo que se extiende desde las coanas hacia los orificios posteriores, o los orificios posteriores, las fosas nasales, hacia el esófago. Y esta tiene tres porciones. Una porción nasofaringea, una porción que es orofaringe y laringofaringe. Mucha atención con estas partes anatómicas porque son partes de las evaluaciones. Si en algún momento pregunto cuáles son las partes de la faringe, tienen que contestar de manera correcta nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. A ver, vamos a leer, a dar el tiempo de leer las inquietudes que tenemos. Tengo problemas con el audio. Bueno, ya ya lo habíamos leído. Lisbeth Borbor Panchana, docente, disculpe si no me vuelvo a ver en cámara, pero hay una emergencia familiar. El día de hoy estoy encargada de la casa y mi hermano menor. Sin embargo, estoy al pendiente de la clase. Mil disculpas, gracias por la comprensión. Ok, listo. Ya. Tienen que también, chicos, tener cuidado cuando estén manipulando la pantalla, porque se raya la pantalla y muchas veces a mí se me inhibe para que ustedes puedan permitir el Zoom. Determina de pronto que ustedes están haciendo algo, algún aporte a la presentación. Por ejemplo, acá, no sé a quién se le rayó la pantalla, pero tener cuidado con esto, ¿no? Bueno, entonces hablábamos de la faringe que tiene tres partes. Y la última parte es la laringofaringe. Delante de la faringe, nosotros tenemos la epiglotis. La epiglotis permite el paso del aire hacia la laringe y asimismo permite el paso de los alimentos. Pues es como un conducto que cuando respiramos se cierra para que los alimentos puedan pasar hacia el esófago y cuando dejamos de masticar, pues se abra para que haya libre paso del aire. También tenemos la laringe, la tráquea, eso está en la parte anterior y en la parte posterior está el esófago. Hablando del esófago, el esófago no es más que un tubo muscular colapsable. Este más o menos mide unos 25 centímetros de longitud que está situado, ¿verdad? Por detrás de la tráquea. Este a su vez secreta un moco y ese moco es el encargado de transportar los alimentos hacia el estómago. Ese moco lo que permite es la lubricación de los alimentos para que estos puedan ingresar hacia el estómago, ¿verdad? Perfecto. Pero ¿cómo es el proceso de deglución? ¿A qué nos referimos con deglución? Cuando hablamos nosotros de deglución, los alimentos se van a movilizar. ¿Desde dónde? Desde la cavidad bucal hacia el estómago. A esto nosotros le llamamos el acto de tragar o deglutir. Yo sé que el término tragar se escucha un poco tosco, un poco soez, pero es un término apropiado. ¿Sí?
Entonces muchas veces hemos escuchado, te tragaste todo, ¿verdad? Y dejamos vacío el plato. O las mamás latinas acostumbran el término, te tragas todo. No nos están insultando, nos están indicando de una manera un poco más grosa que debemos deglutir todos los alimentos que nos sirven, ¿correcto? Pero ese acto de tragar o de deglutir está compuesto por tres fases. Una fase voluntaria, que es cuando el bolo pasa hacia la bucofaringe. Una fase laringia, que es cuando es el paso involuntario del bolo a través de la laringe hacia el esófago. Y una fase esofágica, que es cuando el bolo alimenticio pasa ya del esófago hacia el estómago. ¿Sí? ¿Hasta aquí dónde estamos? ¿Alguna pregunta? Listo, correcto. Estamos bien. Entonces está claro. Vamos hablando un poco ya del estómago. Miren, esto es lo que les indico cuando rayan accidentalmente la pantalla, ¿no? Ahí queda esto y empieza, ahora no tapa mucho el texto, pero sí tapa parte del texto y muchas veces no permite que, muchas veces se rayan así la pantalla, ¿no? Porque accidentalmente o esto, entonces eso no permite visualizar bien, ¿sí? Vamos a tratar de evitar los contactos con la pantalla para que no haya este tipo de inconvenientes. Bien, pero hablemos del estómago. Centrémonos en el estómago y veamos, pues, de qué se trata el estómago. ¿Qué es el estómago? El estómago es un ensanchamiento, si lo vemos de esta manera. Si el esófago una porción tubular delgada, más o menos de unos 25 centímetros de largo, el estómago vendría a ser el ensanchamiento del tubo digestivo. Tiene forma de J, ¿sí? Y está localizado por debajo del diafragma. Si retomamos morfofisiología 1, vamos a recordar el músculo diafragmático, ¿sí? Que es la parte superior de ya del aparato digestivo y la parte inferior de la caja torácica, ¿verdad? Entonces en eso sí estamos bien ubicados. Y este estómago que está debajo del diafragma está situado en el cuadrante anatómico llamado epigastrio, ¿no? Si recordamos los cuadrantes anatómicos que nos dieron en el primer semestre, ¿no? Había un epigastrio, un hipogastrio y un mesogastrio, ¿verdad? ¿Verdad, Aaron? ¿Estoy bien? Correcto. Entonces el estómago está situado por debajo del epigastrio. Por eso cuando hay dolor de estómago, o sea, Jacinto, ¿cuál es el término apropiado para yo decir que el paciente tiene dolor en la boca del estómago? Vamos a ver si le ayuda Amanda. La misma pregunta. ¿Cómo se llama cuando existe dolor en la boca del estómago? Que comúnmente es como nos refiere el paciente. Por Emily. lo general siempre se le dice como la gastritis, cuando te duele aquí, como en medio del estómago, ¿no? Ajá, pero hay un término apropiado. Vamos a ver si Emily Figueroa nos ayuda. Hola, Emily. ¿Ya llegamos o todavía estamos en...? No, sí, lo que pasa es que tengo problemas con la computadora y tengo que conectarme rapidito del teléfono, no sé qué le pasa, se quedó congelada y entonces Ok. por eso es que parte, yo solo escuchaba que usted me decía que tenía la cámara apagada y yo la tenía encendida. Ajá, correcto. Pero, bueno, cuéntame, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos a ese dolor en la boca del estómago? El dolor abdominal, Dolor abdominal. Bueno, estamos hablando del estómago. ¿Cómo yo lo digo de una manera correcta? Rebeca, Dolor cuando el estomacal. paciente me dice, tengo dolor en la boca del estómago, ¿tú cómo no vas a poner en la evolución el paciente refiere que le duele la boca al estómago? ¿Cómo lo dices?
no se le dice, eh, eh, me trabé. Rebeca Rodríguez. Dolor estomacal. ¿O no? No. Pero está bien, es para ir dinamizando la clase y hacerla un poco más dinámica, chicos. Cuando el paciente dice, le duele la boca del estómago, y si yo les estoy comentando que el paciente, que el estómago está por debajo del diafragma y situado en el epigastrio, a este tipo de dolor yo le voy a llamar, o es como correctamente lo debo evolucionar, es como epigastralgia, ¿sí? Algia, que viene de dolor, y epi de epigastrio, ¿sí? Entonces, cuando el paciente me diga, tengo dolor en la boca del estómago, Arelis, ¿cómo debo decir entonces? ¿Cuál es el término apropiado? Aquí estoy, dice Areli, pero no sé qué decir. Epigastralgia, chicos. Epigastralgia, ¿verdad? Entonces, continúo. Está localizado debajo del diafragma, en el epigastrio, la región umbilical, ¿verdad? Y el hipocondrio derecho, como ustedes, izquierdo, perdón, hipocondrio izquierdo. Como ustedes ya conocen perfectamente los cuadrantes, estamos bien ubicados donde está el estómago. Pero este estómago tiene 4 regiones principales. Mucho ojo. El cardias es el paso del esófago hacia el estómago, ¿verdad? Ese orificio superior del estómago, ¿sí? Se llama cardias. Hay una porción redondeada que está por encima y hacia la izquierda del cardias. Eso se llama fundus. Y ese fundus o fondo hace una curvatura y eso se le llama incisura del cardias. ¿Correcto? Por debajo del fundus, pues se extiende ya la porción central del estómago llamado cuerpo del estómago. ¿Sí? Ese cuerpo del estómago tiene una curvatura menor. Recordemos que tiene forma de J. Hay una curvatura menor y una curvatura mayor, que es la que le da la forma al estómago. Pero asimismo, como hay un ensanchamiento, poco a poco el estómago se va estrechando, ¿sí? Y por debajo del fondo o del fundus, ¿no? Ya la parte más estrecha, vamos a tener el píloro. Ese píloro tiene sus propias porciones, el cuerpo del píloro. Ese píloro va a salir al duodeno, ¿verdad? Es decir, que ya el bolo alimenticio, los alimentos que se reservaron en el estómago van a ir saliendo al intestino delgado, ¿correcto? ¿Y por dónde lo hacen? A través del píloro. El píloro tiene sus partes anatómicas. Tiene un antro pilórico que es como una cámara, ¿sí? Y se va a ir estrechando hasta llegar a la porción pilórica. Y una vez llegado a la porción pilórica, el que es mucho más estrecho, eso se llama canal pilórico, va a llegar al píloro, que es un ligero estrechamiento que tiene su propio movimiento voluntario e involuntario para poder ir sacando los desechos ya para el duodeno. Recordemos que ahí todavía tienen nutrientes, no es que son desechos todavía al 100%. Entonces, esta porción anatómica llamada estómago cumple 4 funciones principales. Pero ¿cuáles son esas funciones? ¿No? Ya escuchamos que el esófago permite el paso, secreta, lubrica los alimentos para que puedan pasar, pero ahora el estómago que los recibe, ¿qué hace? El estómago ya va a mezclar la saliva, el alimento, junto con el jugo gástrico. Y aquí ya no se llama bolo alimenticio. Aquí va a tomar el nombre de quimo, que es ya una mezcla mucho más compacta, ¿no? Triturada de los alimentos que comimos, ¿verdad? Entonces, hay una función de mezcla, pero también hay una función de reservorio.
Es decir, que sirve como reservorio del alimento antes de su paso al intestino delgado. Esta a su vez tiene una función de segregación de jugo gástrico. ¿Sí? El HCI, que contiene el jugo gástrico, es una bacteria que desnaturaliza las proteínas, ¿verdad? La pexina es la que inicia la digestión de proteínas. Entonces, todo esto ya se va absorbiendo en el intestino, perdón, desde el estómago. Las proteínas, ¿sí? La pexina también se va degradando en el estómago. ¿De dónde obtiene la pexina? De los alimentos que come, ¿verdad? Y esa es la que ayuda a, digamos, a degradar las proteínas para ser absorbidas. Obviamente que el estómago tiene sus factores, tiene un factor intrínseco. Ese factor intrínseco colabora con la absorción de vitamina B12. Entonces, ahora que escuchamos el término vitamina B12, podemos ir sacando conclusiones que las personas que tienen una manga gástrica, ¿verdad? Y esta pregunta va para Steven Malavelucio. ¿Qué sucede con un paciente que tiene realizada una manga gástrica o se ha hecho una cirugía bariátrica? Es decir, que se ha recortado la mitad del estómago para ir previniendo temas de diabetes, otro tipo de cosas. ¿Qué le sucede a este paciente? Si yo hablo de que hay un factor intrínseco que colabora con la absorción de vitamina B12, ¿qué sucede en este paciente? Fanny, ayúdale, Fanny, a Steven. Se interrumpe el proceso digestivo. No, igual tenemos estómago, solo que más pequeño. Comes menos. Vamos a ver si Fanny nos ayuda. Bueno, no. Ariel, que recién enciendes la cámara, cuéntame. ¿Qué sucede con el paciente bariátrico, con el paciente que se ha hecho una manga gástrica? Si yo estoy hablando de que el estómago tiene un factor intrínseco, ¿no? Que colabora con la absorción de vitamina B12, Fanny, yo quiere decir que este paciente va a tener anemia, que es un paciente anémico, porque no hay la suficiente cantidad de absorción de vitamina B12, pues estamos hablando de un estómago reducido, ¿sí? Pero hablemos de las funciones. Dijimos que segrega jugo gástrico, absorbe vitamina B12, pero ¿qué pasa con la lipasa gástrica? Que es otra de las funciones que tiene. ¿Qué es lo que hace la lipasa gástrica? Colabora en la digestión de los triglicéridos. Ajá. ¿Qué son los triglicéridos? Son contenidos de grasa, ¿no? Y finalmente segrega gastrinas y esa gastrina va a la circulación sanguínea, o sea que es absorbida por los vasos sanguíneos que tenemos alrededor del estómago. Entonces, saquemos conclusión de todo esto que hemos hablado, que segrega jugo gástrico, que absorbe, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no comemos a tiempo? Cuando nos vamos a la universidad y tenemos clase con el doctor Zapata justo a las 10 de la mañana, y como yo me levanté a las 9, salí corriendo para tratar de llegar temprano a Colonche y no desayuné. Y obviamente no almorcé porque me olvidé de llevar dinero, solo llevé por el pasaje. ¿Qué sucede, Andrea, si no comemos a tiempo? Desarrollamos gastritis, profesor. Desarrollamos gastritis, ¿no? ¿Qué es la gastritis? Muy mencionada, todo el mundo dice la gastritis, me arde el estómago, me arde la boca del estómago, ¿no? Como yo les decía, hay una epigastralgia. No comes a tiempo, no desayunaste, no almorzaste, llegaste a las 4 de la tarde, recién a probar bocado. Este estómago que ya aproximadamente merendaste a las 8 de la noche el día anterior y ya tiene más de 12 horas vacío, ¿qué sucede? El jugo gástrico, el jugo gástrico que yo les mencionaba, que segrega el estómago, empieza a llenar el estómago porque él tiene que de alguna manera suplir su función y él tiene que realizar su función. Comas o no comas, el estómago está trabajando. Segrega jugo gástrico y no tiene alimento para mezclarlo. Ese jugo gástrico es el que te hace dar primero acidez.
Y esa acidez muchas veces regurgita. Y es cuando sentimos esa sensación quemante a nivel del esófago. Y muchas veces, como estamos llenos de aire porque no hemos comido más de 12 horas, hay un reflejo que se llama eructo, ¿verdad? Y ese eructo viene con un agua amarga, ¿verdad? Que tiene una sensación quemante, una sensación de ardor. Y rápidamente, por nuestros conocimientos que tenemos en enfermería, ¿qué decimos? Tengo gastritis. ¿Sí? Entonces, ese jugo gástrico que está llenando el estómago, es el que va a causar úlceras, llaguitas en el estómago, y esa es la conocida gastritis. ¿Sí? Una gastritis luego se desarrolla en una úlcera que va dañando la mucosa, ¿sí? Y puede haber sangrado. Puede haber una hemorragia digestiva alta, es decir, que empiezas a sangrar por la boca, a vomitar sangre, porque está tan dañada la mucosa del estómago debido a las largas horas que estuviste sin comer. Ojo, los condimentos también causan gastritis, los picantes, ¿no? Todo eso son causas de gastritis que daña la mucosa del estómago. Entonces, bueno, muchas veces, y la mayoría de las personas, el 90% de los pacientes va a la farmacia y ¿qué se compra? ¿Qué es lo primero que el paciente dice? Ay, me arde el estómago. Emily, ¿qué es lo que hace el paciente? Emily Figueroa. Brillamos por la ausencia, ¿no? Dayana, Cristel. ¿Qué es lo que el paciente compra cuando siente ardor en el estómago? Siente ese epigastral. Vas a la farmacia y ¿qué haces? Compran omeprazol, ¿verdad? Lo primero, deme un omeprazol. Toma el omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones, pero no calma y continúa la molestia, ¿verdad? No tenemos un suficiente protector gástrico, ¿no? Si ya tenemos esta sensación y no hemos ido al médico, no sabemos si tenemos Helicobacter pylori, que ya vamos a ver más después qué es el Helicobacter, ¿no? No tomamos un magaldrato macimeticona, que es el digeril, que todo el mundo lo conoce, que es de venta libre, ¿no? Estamos dañando la mucosa del estómago y nos estamos automedicando, ¿sí? Es muy importante no dañar la mucosa del estómago. Aquí en esta imagen podemos ver, y la voy a ampliar un poco, cómo es la parte interior del estómago. Esto es un corte. Hemos sacado un pedacito de estómago de cualquiera de estas partes y esta es la parte que la conforma. Esta es la parte interior del estómago, ¿verdad? Tiene unas rugosidades. Esas rugosidades son las que le permiten hacer su movimiento peristáltico para que los alimentos vayan, porque si fuera liso, solo pasar el alimento y no, no vas quedando, no vas dejando nada. Pero gracias a estas rugosidades que están aquí en la parte interior del estómago, los alimentos permiten quedarse y ser absorbidos. Mucho más abajo de este pequeñito corte que hicimos del estómago, hay una mucosa. Esa mucosa es la que se daña cuando nos da gastritis. Y es una capa más interna. Obviamente, si ustedes pueden ver, tiene sus vasos sanguíneos pintados de azul y rojo, ¿verdad? Tiene sus canales para absorber nutrientes y enviarlos al sistema circulatorio. Por eso es que aquí se absorbe bastante la vitamina B12. Si ustedes ven, tiene una muy buena irrigación. Le entra y le sale sangre oxigenada y absorbe nutrientes. Por eso el paciente bariátrico le da anemia. Una de las principales causas. Pero también tenemos una submucosa, que es donde están estos vasos sanguíneos, pero también el estómago tiene su parte muscular. El estómago no es una funda, tiene el músculo que le da la forma y que le da los movimientos. Mucho más abajo del músculo tenemos una subserosa, una capa subserosa y una capa serosa. Esa capa serosa es la parte más externa. Esa parte externa es la que le da la forma bonita, ¿no? A la fundita, al estómago, ¿verdad? Le da la forma.
Pero vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a ver cómo son esos jugos gástricos. Voy a ampliar la imagen para que ustedes puedan ver los movimientos dentro del estómago. Y si ustedes se pueden dar cuenta en la imagen superior izquierda que tiene movimientos, esto es una imagen endoscópica. Introduces una cámara a través del esófago y en este momento vamos avanzando y vemos el estómago. Miren los movimientos peristálticos que este realiza. Cuando hay gastritis, vemos llagas al interior de esto, ¿no? Son las llamadas úlceras, la gastritis, alrededor de todo. Cuando el jugo gástrico está demasiado, esto está lleno de un jugo, como vemos en esta imagen. Lo que vemos en el movimiento de aquí arriba está esquematizado en este otro movimiento. Miren cómo realizan los movimientos peristálticos, ¿verdad? Y obviamente son sus funciones. Vamos haciendo un pequeño resumen de las funciones, ¿sí? Vamos resumiendo un poco esta parte y para esto necesito que me ayude. Vamos a ver. Rebeca. Hola, Rebeca. No está ahí, Rebeca. A ver, Mary. Mary Chávez, ayúdame con algo. Aquí tengo un cuadrito que dice resumen de las funciones. ¿Sí me escuchas? Sí, Ya, listo. Vamos a ver. Vas a leérmelo. ¿Qué estructura, qué actividad realiza y cuál es el resultado? ok. Bueno, estructura. Mucosas, células, mucosas de la superficie y células mucosas del cuello. Actividad. Secreción de moco y absorción. Resultado. Forman una barrera protectora que impide la digestión de la pared gástrica y una pequeña cantidad de agua. Iones, ácidos grasos de cadena corta y algunos fármacos pasan al torrente sanguíneo. ¿Todo o solo el primero? Solamente esa primera parte. Muchas gracias, Mary. Entonces, miren, cuando yo hablo de que secreta moco, el estómago, ¿verdad? Quiere decir que ese moco que secreta crea una barrera protectora, ¿sí? Esa barrera protectora impide la digestión completa. Es decir, que el estómago solo va a absorber, como dice aquí, y lo leyó Mary, una pequeñita cantidad de agua. En esa cantidad de agua que absorbe el estómago, pequeña, ¿sí? Es que tiene que dejar para las otras porciones. No solo el estómago va a cumplir todo, ¿sí? ¿Verdad, Mary? Eso es lo que realiza el estómago. La pequeñita absorción de agua absorbe grasa, ¿verdad? Pero grasas de cadena corta. Y yo les mencionaba anteriormente que los triglicéridos se absorbían aquí, ¿sí? Todo eso pasa al torrente sanguíneo. Por eso, cuando comemos demasiada grasa, cuando nos vamos a servir una papipollo que ya está frita en harto aceite y le ponemos demasiada mayonesa, esos triglicéridos se van al torrente sanguíneo. Y ahora lo entendemos, porque se están absorbiendo en el estómago. A ver, Aarón, léeme por favor la parte de las células parietales. ¿Qué funciones realizan? Aarón, ajá, correcto. Muchas gracias, Aarón. Entonces, ya aclaramos la duda de por qué un paciente renal, pero perdón, un paciente que se ha hecho una manga gástrica tiene anemia. Ya no tenemos un estómago completo para absorber vitamina B12, ¿verdad, Aaron? Tenemos ahora solo un fragmento de estómago que se hizo este paciente bariátrico por su cirugía, ¿verdad? Y un paciente que tiene anemia, porque no hay la suficiente formación de glóbulos rojos, porque no hay suficiente vitamina B12. Entonces tú le puedes dar una sobredosis de hierro a este paciente, pero lo único que vas a causar a este paciente es estreñirlo, porque no hay el coadyuvante que es la vitamina B12 para ayudar a formar glóbulos rojos. ¿De qué me sirve a mí?
tener suficiente cantidad de hierro si yo no tengo suficiente cantidad de glóbulos rojos que transporten a todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? Muy bien. A esa formación de glóbulos rojos, gracias a la vitamina B12 que se absorbe en el estómago, se le llama eritropoyesis. Por eso al paciente anémico se le coloca a nivel subcutáneo en el ombliguito eritropoyetina humana, ¿verdad, Aaron? ¿Sí? Para suplir la formación de glóbulos rojos que no hay en el estómago, sino que ahora tenemos que hacerlo mediante medicamentos. Y es lo mismo que pasa con un paciente renal. Conforme nosotros vamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta que no solamente el estómago forma glóbulos rojos, sino que la glándula suprarrenal también ayuda a formar glóbulos rojos. Y esa es la pequeña cantidad que forma un paciente bariátrico. Pero ¿qué es lo que pasa con un paciente bariátrico que tenga insuficiencia renal? ¿De dónde vamos a obtener la suficiente cantidad? Entonces, mucho ojo con esto. Si en el estómago no se produce la suficiente cantidad de glóbulos rojos, tenemos todavía un coadyuvante que es la glándula suprarrenal. Y tenemos que fomentar mediante eritropoyetina humana. ¿Sí? Ahora, secreta ácido clorhídrico. Bueno, esto es un bactericida. Esto va a degradar o a desnaturalizar los alimentos. Todo lo que sea proteína. El ácido clorhídrico degrada las proteínas y las convierte, o sea, ya que aquí convierte el pexinógeno en pexina, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, Yerelit, ayúdame con las células principales. Yerelit, ¿estás Estoy, ahí? aquí estoy. Gracias. Células principales. Células principales secretan pexígeno. Pexinógeno. La pexin es una forma activada, desdoblar, ¿qué? Desdobla las proteínas en péptidos. Secretan lipasa gástrica, los triglicéridos se desdoblan en ácidos grasos y monoglicéridos. Correcto. Muchas gracias, Yerelit. A ver, ¿qué es lo que nos quiso decir Yerelit? Que hay células principales. Y esas células principales secretan pexinógeno y secretan lipasa gástrica, ¿no? Ya nos decía Aarón que el pexinógeno se convierte en pexina. ¿Y qué es la pexina? Es el que ayuda a desdoblar las proteínas y péptidos. Todo lo que tenga que ver con proteína, todo lo que ustedes conozcan con proteína es degradado por la pexina. ¿De dónde proviene la pexina? Si yo llegase a preguntar en el examen, ¿no? De las células principales que secretan pexinógeno. Correcto. Es que se convierte. Ahora, ¿qué pasa cuando secretan lipasa gástrica? Los triglicéridos se desdoblan en ácidos grasos, ¿no? Esos triglicéridos que son absorbidos por el torrente sanguíneo, se desdoblan en ácidos grasos y en monoglicéridos. Y estos van avanzando ya al ya al intestino delgado. Entonces se va acumulando también grasa, grasa abdominal. Entonces todo esto proviene desde la alimentación. Vamos a ver a José Jacinto. José Jacinto, Buenas tardes. ahí. Ya, listo. Léeme la célula G. ¿Qué son las células G? Ok. Voy a apagarle un momento la cámara para poder leer mejor, quedando en dispositivo móvil. Ok, listo. Dale. Células G secretan la gastrina, que son los que estimulan la secreción del HCl por las células pacietales y de Pexinógeno. pexinógenos por las células principales. Contrae el esfínter exofágico inferior, aumentando la movilidad del estómago y relaja el esfínter piléctico. Pilórico. Muchas gracias, José Jacinto. Muy bien. Entonces, miren cómo las células G estimulan la secreción de ácidos, ¿verdad? Por las células parietales, ¿sí? Para poder contraer el esfínter esofágico. Ajá, es que necesitamos que el píloro tenga este movimiento que vemos aquí en la imagen superior para ya poder ir expulsando los alimentos.
Es que no nos podemos quedar con la comida todo el tiempo. Es que no vamos a degradar la comida en 48 horas. Necesitamos que tenga su proceso y las proteínas son las más difíciles de degradar. Entonces esas células G ayudan ya a que haya motilidad, que haya movimiento para que sean degradadas en su tiempo correcto. ¿Sí? Vamos a ver, Yossi, de la A. ¿Qué es la parte muscular? Coméntame de esta parte muscular. Léela, por favor. Jocelyn de la A. Bueno, ya. Eh, onda de mezcla, movimiento peristástico, suaves. Disuelve los alimentos y las mezcla con el jugo gástrico, formando el quimo y fuerza al quimo a pasar a través del efiter pilórico. Ya, muy bien. Entonces, miren lo que nos damos cuenta, lo que nos acaba de leer Jocelyn, ¿no? Que esas ondas que vemos aquí, en estas imágenes que yo tengo con movimiento como referencia, se llaman movimientos peristálticos, pero son suaves, no son movimientos toscos, ¿sí? Son movimientos peristálticos que te van a ayudar a disolver los alimentos, ¿sí? Que los ayudan a mezclar con todos los jugos gástricos. Por eso, lo que yo les hablaba, que cuando no tengo alimento, el jugo gástrico igual está y está dañando la mucosa del estómago. Así que me va a dar gastritis, sí o sí. Pero si yo como correctamente, ¿no? La parte muscular del estómago va a disolver esos alimentos, ¿sí? Lo mezcla con el jugo gástrico, forma el quimo, y el quimo es el que va a pasar al intestino delgado, ¿sí? ¿Por dónde va a pasar? A través del esfínter pilórico, de esa parte más angosta que yo les hablaba del estómago. Perdón. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué nos puede decir Janek. Janek, que la veo aquí, a Janek Tigua, que está aquí. Vamos a ver. ¿Qué funciones realiza el esfínter pilórico, Janek? Escucho. A ver, se abre para permitir el paso del quimo al duodeno. Ya regula el peso del quimio desde el estómago hacia el duodeno. Impide que el quimo refluya del duodeno al estómago. Correcto, muchas gracias, Janet. Entonces, ¿qué nos acaba de leer Janet? Que ese esfínter pilórico permite el paso del quimo, o sea que ya todos esos alimentos ya tomaron un nombre, se llama quimo. Pasaron a través del esfínter pilórico, pero el esfínter se cierra. Cuando el esfínter se cierra, ya no puede regresarse, ¿sí? A diferencia del cardias, que en parte permitía que el ácido gástrico refluje y que haya un reflujo gastroesofágico, que me salga un agua amarga por la nariz o por la boca, ¿verdad? Pero ya el esfínter pilórico no va a permitir que el quimo desde el duodeno, ¿verdad? Se me regrese. Del intestino delgado ya no se me va a regresar, porque el esfínter es un músculo, ¿sí? Y va a permitir que este no salga, ¿sí? Hasta ahí. Con lo que hablamos del estómago y las partes de la boca, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que acotar, algo que decir? Brian, ¿tienes algo que contarnos, que decirnos, que preguntar? No, profesor, todo claro. Todo claro, muy bien. Rebeca, ya aterrizamos, ya estamos aquí en la clase ahora. Yo sé que para muchos es difícil porque unos están trabajando todavía, no han renunciado a sus trabajos, otros tienen que acompañar a la mamá a hacer compras y todo, pero ya estamos en periodo de clase y ya tenemos que ir agarrando la responsabilidad de la universidad. ¿Correcto, Rebeca? ¿Ya estás aquí? Rodríguez. Bueno, hablemos un poco de las glándulas anexas, chicos. Vamos a ver, hablando pues ya del páncreas. ¿Qué es el páncreas? Vamos a hacerlo de una manera rápida. Ustedes lo van a desglosar mucho mejor los que van a tener aparato digestivo. ¿Sí? Hablemos del páncreas, hablemos de su anatomía. ¿Qué forma tiene? ¿Qué estructura tiene? ¿Y qué funciones cumple? ¿Ok? El páncreas es una glándula retroperitoneal, es decir, que está hacia la parte un poco más
interna, ¿verdad? El páncreas mide aproximadamente entre 12 y 15 centímetros de longitud y es más o menos de unos 2,5 centímetros de ancho. Entonces vamos a tener la idea, hagamos la idea de que el páncreas es muy larguito, pero es muy pequeño, ¿sí? Y el páncreas se halla por detrás de la curvatura mayor del estómago. El páncreas tiene una cabeza que es una parte mucho más amplia, un cuerpo y una cola que es mucho más fina. Este páncreas está compuesto por glándulas, ¿sí? Esas glándulas son exócrinas, ¿verdad? Que producen enzimas digestivas y las envían, ¿verdad? Exócrinas. Y asimismo, tiene glándulas endócrinas que secretan hormonas como la insulina y el glucagón. Ajá, mira, pero ahora me surge otra duda. Entonces, ¿la diabetes provocada por un mal funcionamiento del páncreas? Sí, ¿no? Debido a que no hay suficiente cantidad de insulina, toda la glucosa, todo el azúcar que consumimos está en el torrente sanguíneo. Ya vimos que en el estómago, en el intestino delgado se absorbían, ¿verdad? Y esa glucosa ya la tenemos en el cuerpo, en el torrente sanguíneo. Pero esa glucosa o ese azúcar debe ser transportada por alguien. ¿Y quién la transporta? Ajá, la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es como un autobús que lleva personas hacia el terminal terrestre. Entonces, en vez de llevar personas, la insulina va a llevar glucosa. ¿Y a dónde la lleva? ¿Dónde es la terminal terrestre? O la terminal donde va a llegar la insulina. Los músculos, perdón, la glucosa. Los músculos y los órganos diana. ¿Sí? El estómago, el cerebro, todos los músculos, todo lo que tenga músculo necesita glucosa en menor o mayor proporción. La glucosa o el azúcar le da energía al músculo, ¿sí? Entonces, poco a poco lo vamos a ir desglosando, pero ahora quiero que tengan esa idea de que la insulina es la que transporta la glucosa, por ejemplo, a los músculos. Por eso cuando no comemos, baja la cantidad de azúcar, tenemos cansancio, ¿sí? Un paciente asténico, un paciente que, bueno, un estudiante que en clase está, que se duerme, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha desayunado, no ha almorzado. Y encima el profesor habla bastante, ¿no? Y no se logra concentrar. O está pensando que voy a comer o no tengo plata para comer, hoy día no me dieron dinero para comprar algo en el bar. No me dieron la beca, por eso tampoco tengo almuerzo. Entonces, eso pues hace que disminuya la cantidad de glucosa, pero en el paciente diabético, en cambio, la sube, ¿sí? Y como no hay buena producción de insulina porque hay un problema con el páncreas, una insuficiencia pancreática, entonces lo que hace ese paciente es tener toda esa glucosa regada pues en el torrente sanguíneo. ¿Correcto? Bueno, acá hay una pregunta que nos dice José Jacinto. Dice, ¿y quién es el partícipe de provocar el desagrado en ciertos alimentos? Por ejemplo, un joven que consume hígado, por el sabor que tiene, el cuerpo debe saber que el hígado es el que tiene muchos más beneficios para combatir la anemia. Claro, el hígado es un coadyuvante de la anemia. Y a mis pacientes renales yo les indico que debemos comer hígado porque ayuda a subir los glóbulos rojos, ¿verdad? Excelente. El hígado contiene mucha cantidad para que pueda ir supliendo la anemia. No la combate de total, pero sí te ayuda. Pero ya todo depende del sistema límbico. Cuando ya veamos el sistema nervioso, vas a ver que hay ciertas glándulas a nivel cerebral que hace que tú tengas emociones, José Jacinto. ¿Sí? Emociones tales como el desagrado, el asco. Vamos a ver cómo a nivel hipotalámico se maneja todo. Incluso cuando ya lleguemos a esa parte, vamos a ver que no nos enamoramos con el corazón, sino con el cerebro, con el sistema límbico. ¿Sí? Y que el corazón, responsable de la circulación sanguínea, no es el encargado de tremenda situación, ¿verdad? Asimismo, con el desagrado, el asco, o decir, por ejemplo, al profesor que ustedes tienen aquí al frente no le gusta el pescado, mucho peor el de agua dulce. Entonces ya no depende de ningún órgano adicional, sino del sistema límbico. Y todo lo tenemos en el hipotálamo. Desde allá llega la información que no me gusta.
simplemente. Asimismo sucede con el hígado, con el tomate o con la zanahoria o con cualquier otro tipo en el que tengas desagrado, que simplemente al momento de probarlo no te... ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ahora, sigamos y centrémonos en el páncreas. ¿Cuál es la función que cumple? Ya les dije que es una glándula que produce insulina, ¿verdad? Y produce entre 1200 y 1500 ml de jugo pancreático. Ese jugo pancreático, o sea, tiene enzimas. Es la amilasa pancreática, ¿verdad? ¿Y qué hace la amilasa pancreática? Es la principal enzima digestiva de los triglicéridos, ¿sí? En los adultos se llama lipasa pancreática, ¿verdad? Entonces, al haber una deficiencia, pues obviamente vamos a tener menor producción, menor degradación de los triglicéridos. Pero vamos conociendo un páncreas lo más parecido a lo real. Este es un corte del páncreas a nivel de cadáver, ¿verdad? Entonces, para relacionarlo anatómicamente, este es el duodeno. En el gráfico de acá, vamos a hacer la gráfica. En el gráfico de aquí ustedes pueden ver la relación que tiene con el duodeno, ¿sí? Y acá lo vemos en vivo. Este pequeño de acá es el colédoco, ¿sí? ¿Qué es el colédoco? El colédoco es un conducto que viene desde la vesícula biliar. Esto que vemos aquí son las papilas duodenales y esta es la cabeza del páncreas, ¿sí? Esto corresponde al conducto pancreático o conducto de Wilson, que es el encargado, pues, de conducir el jugo pancreático o las enzimas pancreáticas. Tenemos aquí el cuerpo del páncreas y tenemos finalmente la cola, la parte terminal del páncreas, ¿sí? Ahora, relacionemos el páncreas anatómicamente. Yo les indicaba que está detrás del estómago, ¿no? Que está al lado del duodeno y que está debajo del hígado. Hace un rato yo les hablaba del diafragma. Pues aquí tengo esquematizado el diafragma, ¿verdad? Es un músculo que es el techo del, pues, centrado del aparato digestivo, ¿no? Muy bien, hablando de glándulas, otra de las glándulas y una de las más voluminosas, como lo podemos ver aquí en la imagen, es el hígado, ¿sí? El hígado tiene la capacidad de regenerarse y es el único órgano en realidad que se regenera con tanta rapidez, totalmente casi en el 70% es el hígado. Si hay una lesión hepática, pues el hígado tiende a regenerarse, pues tiende a volver a su forma normal, ¿sí? Entonces, si nosotros nos centramos en el hígado está situado por encima de la cavidad torácica, cubierta, en la cavidad abdominal, cubierta por como podemos ver aquí, el músculo diafragmático. Este es el músculo diafragma visto en un cadáver, ¿sí? Esta es la relación anatómica. Podemos ver que el hígado está por encima. Vemos el estómago que está por debajo del hígado y el páncreas está mucho más atrás. Esto que ven aquí ustedes es el vaso, ¿no? Y acá ya vemos pues los intestinos, ¿sí? Ahora, el hígado es una glándula voluminosa del cuerpo y esta pesa alrededor de 1.4 kilos en el adulto. El hígado que tiene mayor similitud al humano es el del cerdo. Incluso en países como en Brasil han habido injertos de hígado de cerdo para poder regenerar en caso de lesiones hepáticas y han tenido muy buenos resultados, ¿sí? Ahora, en el adulto promedio está por debajo del diafragma, ¿sí? El hígado va a ocupar la mayor parte del hipocondrio, ¿verdad? Sobre todo en la parte derecha que ustedes lo ven que es sumamente voluminoso. Va a ocupar parte del epigastrio, ¿verdad? Pero el estómago es quien va a estar más centrado en la parte epigastral. Y si hablamos ya en relación al abdominopélvico, ¿no? Ocupa gran parte a nivel de la cavidad abdominal. Por debajo del hígado, justamente, está situado la vesícula biliar. Esta es una imagen vista de la parte inferior del hígado y vemos aquí una pequeña bolsita de color, de aspecto verdoso. Esto está lleno de bilis. Es la vesícula biliar encargada de la producción de bilis. La vesícula biliar es un saco piriforme,
¿Por qué piriforme? Porque tiene forma de pera. Y está localizado, como podemos ver en la foto, en una depresión de la cara inferior del hígado. Más o menos en su estado normal mide de 7 a 10 centímetros y cuelga del borde antero-inferior del hígado. Esto cuelga. Esto está lleno de bilis. Aquí está un poco planado porque es un cadáver. Esta vesícula biliar tiene sus partes. Aparte de causar dolor y llenarse de cálculos, tiene sus funciones, ¿no? Se distingue un fondo hacia abajo, ¿no? Con proyecciones hacia abajo, desde el borde inferior del hígado. El cuerpo que va en la porción central del cuello es una porción mucho más estrecha. Entonces, el cuerpo y el cuello se sitúan hacia arriba y el fondo hacia la parte de abajo. Esa vesícula tiene o se junta, perdón, al conducto cístico, que es donde sale la bilis, se junta con el conducto hepático para juntos formar el conducto colédoco. Cuando yo pregunte cómo se forma el conducto colédoco, de la bifurcación, perdón, de la unión del conducto cístico con el conducto hepático. ¿Sí? Forma el conducto colédoco que va a desembocar en el duodeno, dentro del duodeno. Ahí va a secretar la bilis. ¿Sí? Ahora, pero hablemos de la anatomía del hígado. ¿Cómo está conformado el hígado? El hígado para su estudio está dividido en 8 porciones, lóbulos, ¿verdad? Tiene 2 lóbulos principales, que es un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. ¿Por qué está dividido el hígado? Por el ligamento falciforme. Voy a regresar una imagen para mostrarles cuál es el ligamento falciforme. Aquí vemos el ligamento falciforme. ¿Sí? Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo de manera esquemática para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Sí? Este es el ligamento falciforme. Muy posteriormente está el ligamento redondo, pero el principal que lo divide es el ligamento, o que lo une es el ligamento falciforme. ¿Sí? Ya en esta imagen, está visto desde abajo, vemos el ligamento redondo. Según los segmentos que se incluyan, se diferencian 4 tipos de sectores. En el sector lateral derecho, nosotros vamos a ver la sexta y séptima porción o lóbulo del hígado que está en estrecha relación con el duodeno, es decir, en la parte de abajo. En el sector medial, nosotros vamos a estar por el por el quinto y octavo. El octavo no lo vemos aquí porque está más posterior, ¿verdad? Y el sector lateral izquierdo está formado por los segmentos 2 y 3. Mientras que la primera porción del hígado está en el hilo hepático y la cuarta está en el sector medial izquierdo y está formado por los segmentos 1 y 4. Es así como está distribuido el hígado. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Chicos, pregunten ahora. Profesor, Igual las estas diapositivas las encontraremos en la plataforma de Eleva. Claro, yo todo subo a la plataforma EVA. Sirve como un apoyo para el momento de estudiar, pero literalmente ustedes tienen que estudiar del libro, pero como esto he sacado del libro, tienen como un pequeñito resumen que les puede ayudar. ¿Sí? Sí, sí las vamos a compartir. Las voy a subir a la plataforma EVA, no se preocupen por eso. Pasemos ya al intestino delgado. Hablemos del intestino delgado. El intestino delgado, ¿verdad? Anatómicamente se divide en 3 regiones. El duodeno, ya luego vemos una imagen, vamos primero con la parte teórica. El duodeno es retroperitoneal, es mucho más atrás y comienza inmediatamente después del esfínter pilórico. Es decir, que el intestino delgado es el que se une con el estómago. Mucha atención.
Aproximadamente mide 25 centímetros y está acodado, ¿no? Está bien conformadito, ¿no? Bien recogidito. El yeyuno mide alrededor de 1 metro, que es la siguiente porción, y se extiende hasta el ilion. Ya el ilion mide ya casi 2 metros. Es decir, que estamos hablando de 3,25 metros aproximadamente el intestino delgado. Si lo extendemos, es sumamente largo, pero está muy bien enroscadito y acomodado, ¿sí? El ilion es la porción que se une con el intestino grueso mediante el esfínter o válvula iliocecal. Entonces ya tenemos dos uniones. El duodeno que se une con el esfínter del estómago, ¿verdad? El esfínter pilórico, y el ilion que se une con la válvula iliocecal. Ajá. Si se dan cuenta cómo todo está unido. Ahora, ¿cómo absorbe? ¿Cómo se absorben los alimentos en el intestino delgado? La absorción de la sustancia se produce por difusión facilitada, ósmosis y transporte activo. Es decir, que alrededor del 90% de toda la absorción de nutrientes se cumple en el intestino, delgado, ¿sí? Y el 10%, no, pero falta un 10%. El 10% se lo dejamos al intestino grueso, perdón, al restante en el estómago y al intestino grueso. Es decir, que el 90% se absorbe en el intestino delgado y el 10% restante, ¿a quién se lo dejamos? Al estómago y al intestino grueso. Ahora, ¿qué pasa con el material que no es digerido aquí? Es decir, absorbo nutrientes, absorbo líquido, absorbo agua. ¿Y qué pasa con lo que queda? Ese pequeño porcentaje se va al intestino grueso, ¿sí? Y vamos a ver qué hace el intestino grueso, ¿no? Bien, vamos haciendo la relación anatómica. El intestino delgado tiene pequeños pliegues. Esos pliegues le permiten la absorción de nutrientes, ¿sí? Permite que se complete la digestión, los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, absolutamente todo. Permite que haya movimientos peristálticos para que esas segmentaciones mezclen el quimo con los jugos digestivos, ¿verdad? Lo pongan en contacto con la mucosa para que se absorba. Y esa peristaltis, pues, propulsa el quimo por el intestino delgado y se vaya al intestino grueso. Ese 10% que ya pasa al intestino grueso. Pero aquí está anatómicamente referencia al cuerpo lo que yo les hablaba. Aquí empieza el duodeno, la unión con el píloro. Por detrás del intestino grueso, ¿no? Tenemos el yeyuno, que son 25 centímetros aproximadamente. Y ya tenemos pues el ilion, ¿verdad? Entonces tenemos duodeno, yeyuno e ilion. El ilion ya es la parte que se conecta con el intestino grueso. Pero hablemos del intestino grueso. Averigüemos qué es el intestino grueso. El intestino grueso mide alrededor de 1,5 metros y más o menos 6,5 centímetros de diámetro. ¿Desde dónde se extiende? Como yo les decía, desde el ilion, desde aquí, de la unión con el intestino delgado, por un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente, colon sigmoide, recto y ano, ¿verdad? Pero en la parte externa está unido al estómago también. Es que no puede estar despegado porque se caería. Entonces está unido, ¿verdad? La pared abdominal posterior por un mesocolon, que es una capa doble de peritoneo. Ya la vamos a desglosar más cuando ustedes estén exponiendo. Y estructuralmente tiene 4 regiones principales. Mucha atención con las regiones principales del intestino grueso. Son el ciego, que está por debajo de la unión del ilion con el intestino grueso. Posteriormente está el apéndice vermiforme. Tenemos el ciego, el colon como tal, que es colon ascendente, transverso y descendente, lo repito. El recto, ¿verdad? Que no es tan recto, es un colon sigmoide, tiene su forma específica de una C invertida, ¿verdad? El recto y finalmente el ano. Vamos a ver en un corte medial cómo tenemos el recto, ¿verdad? Miren que también hay pliegues para que se pueda ir produciendo los movimientos peristálticos y la propulsión.
Tenemos el conducto, el canal rectal, ¿verdad? Y finalmente tenemos el ano que ya es la porción externa y final del sistema digestivo. Este ano está cubierto obviamente por un esfínter, que es el que abre y cierra para la evacuación de las heces fecales, ¿verdad? Tenemos una porción del esfínter anal interna que es involuntario. Él realiza su propia función de cierre y de relajación. Y tenemos ya el esfínter anal externo que es voluntario para cuando vamos a defecar y expulsar, ¿verdad? Entonces este es un corte frontal, mientras que esto es una vista anterior del intestino grueso para mostrar las regiones principales. Pero ¿cuáles son las funciones? ¿Qué realizan? ¿Qué hacen? Vamos a ver si alguien me ayuda. Steven Malavé, ayúdame a leer las funciones del intestino grueso. Steven, Sí, hola. aquí estoy. Ya, Hola. listo. Ayúdame, Malavé, por favor. Funciones del intestino grueso. 1. Mezcla en las austras, peristalsis y propulsión de los contenidos del colon hacia el recto. Las bacterias del intestino grueso convierten las proteínas en aminoácidos y producen algunas vitaminas del complejo B y vitamina K. 3. Absorbe parte del agua, iones y vitaminas. 4. Forma las heces. 5. Defecación, que es lo que es vaciamiento del recto. Correcto, muchísimas gracias. Bien. Entonces, como nosotros podemos ver en esa pequeñita imagen lo que nos acaba de leer Malavé, que dice que ya se mezclan las austras, ¿no? Las austras son estas pequeñas formas que tiene, ¿no? Que le da le da el modelito, le da la forma. Esas son las austras, perdón. Aquí podemos ver las austras. En esta imagen podemos ver las austras. Si ustedes pueden ver, las austras son estas porciones, ¿no? Que le dan esa forma característica al intestino grueso. Entonces, en esas austras hay una mezcla, como podemos ver la imagen que va evacuando, ¿no? Hay peristalsis. Cuando yo hablo de movimientos peristálticos o peristalsis, son movimientos que realiza el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, el esófago, todo el aparato digestivo, ¿sí? Por favor, si en alguna cátedra le preguntan qué es un movimiento peristáltico, son movimientos que realiza el sistema digestivo. Por favor, se los estoy explicando, se los estoy conversando y comunicando, ¿no? Entonces, cuando hay esa mezcla, hay la propulsión de contenidos hacia el colon, hacia el recto, ¿verdad? Hay bacterias buenas que se convierten en proteínas, en aminoácidos, ¿no? Aquí también absorbemos complejo B y vitamina K. También absorbemos agua, ya en menor proporción, pero también se absorbe agua y aquí se forman las heces. Ya el bolo alimenticio, el quimo ya no se llaman así, ya aquí se llaman heces fecales, ¿no? Y el proceso de vaciamiento, como lo dijo Steven, pues es la defecación, el vaciamiento. Pero para que haya ese reflejo de defecación, esa sensación de ir al baño, de poder vaciar el colon, eso tiene un reflejo. No es así por así de que, bueno, voy a ir al baño y ya, no. Los movimientos peristálticos en masa propulsan la materia fecal del colon sigmoideo. ¿A dónde la envían? Al recto. ¿Sí? La distensión, eso que se amplía, ¿no? La distensión resultante de la pared rectal estimula los receptores de estiramiento, ¿no? Y empiezan a contraer para que haya reflejos de defecación, ¿sí? Aquí podemos ver una imagen esquematizada, aquí al lado. En esta imagen podemos ver las austras, ahí estamos, ¿verdad? Las tenias, que son como la que le da la forma principal, y hay contracciones australes para que haya el reflejo de defecación y se pueda ir al baño, ¿verdad? Ahora, hagamos un resumen de todas las funciones para que nos quede claro. La luz es la parte interna del intestino grueso. Ahí se degradan hidratos de carbono, proteínas, aminoácidos, ¿sí? Esos productos que no son digeridos se van en las heces.
los otros se absorben, ¿verdad? Y son desintoxicados en el hígado. Y la mucosa, obviamente, secreta un moco para lubricar. Todo el moco que se produce a nivel digestivo lubrica el aparato digestivo para que no haya esa resequedad, ¿sí? Y la absorción, pues la absorción de agua que solidifica las heces contribuye a un equilibrio entre el agua corporal, la absorción de solutos como iones y vitaminas. El músculo es muy importante a nivel del intestino grueso, porque los músculos van a lograr que haya propulsión austral que mueva el contenido de Austra a otra parte, ¿no? Mediante contracciones musculares. Que haya peristalsis para que mueva el contenido a lo largo de todo el colon por contracciones de los músculos circulares y longitudinales. Es decir, que esos movimientos peristálticos son los que mueven el contenido a lo largo de todo el colon. ¿Sí? Yo les hablaba de una peristalsis en masa, que es toda la fuerza, el contenido hacia el colon sigmoideo y recto. Y finalmente ya el reflejo de defecación que elimina las heces por contracciones en el colon sigmoideo y el recto. ¿Correcto? Bien, aquí tenemos una parte que son las fases de la digestión, que ya es la parte final. Tenemos todavía 8 minutos de clase, ¿verdad? Sí, correcto. La fase de la digestión. Yo les hablaba al inicio que en todo el recorrido a lo largo del tubo digestivo, los alimentos se ven sometidos a procesos de ingestión, digestión, absorción y defecación. ¿Correcto?